Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la última sesión de este seminario que hemos tenido pues en un periodo de mes, ¿verdad? Que nos hemos podido reunir a dialogar sobre esto de la educación para la paz, los derechos humanos, las implicaciones que tiene, ¿no? Y dice que esta es nuestra última sesión y estamos ahora sí de manteles largos, ¿verdad? Con nuestros invitados. De mi lado derecho está el doctor Alfonso Hernández Barrón. Él pues es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Agradecemos mucho su presencia y de antemano lo que vamos a recibir de parte suya. Y de mi lado izquierdo está el doctor Juan Carlos Páez Vieira. Entonces, él nos va a acompañar en la parte del taller. Nos van a ir marcando como la pauta sobre cómo vamos a desarrollar la dinámica cuando sea el momento, ¿no? Para poder trabajar y seguir con estos diálogos tan enriquecedores que hemos tenido en estas sesiones. Y pues antes de dar espacio al doctor Alfonso Hernández, quisiera leer una semblanza sobre qué ha hecho, ¿no? Me decía el doctor, vámonos por la versión breve, ¿verdad? Cuando se aporta mucho, hay mucho que decir. Entonces, esa es una sola semblanza y bueno, procedo a la lectura. Alfonso Hernández Barrón es abogado por la Benemérita Universidad de Guadalajara, máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Tiene una maestría en Derecho Público por la Universidad Panamericana, es doctor en Derecho por la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid, España, y doctor en Derecho por el Instituto de Estudios Jurídicos de Occidente. Ha cursado la especialidad en Derechos Humanos de las Mujeres por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José, Costa Rica. Ha participado como ponente y asistente en más de 300 jornadas académicas en México, Francia, España, Bélgica, Costa Rica y Estados Unidos. Es fundador e integrante de diversas organizaciones que promueven la cultura de la paz, el apoyo a grupos vulnerables y prioritarios, además de sostener de manera constante un fuerte vínculo con la población indígena. Como funcionario público se ha desempeñado en todos los ámbitos y niveles de gobierno. En el ámbito académico tiene una experiencia de más de 25 años como docente, es autor de libros y artículos especializados en derechos humanos, actualmente es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, atendiendo una población de más de 8 millones de personas. Y bueno, bienvenido, doctor. Estamos muy contentos de contar con su presencia. Antes de darle el uso de la palabra, también quiero presentar a nuestro invitado tallerista, el doctor Juan Carlos Páez Vieira. Él es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara, maestro en Políticas Públicas por el ITESO, profesor de Políticas Públicas y Derechos Humanos en varias universidades de Jalisco, es profesor de la maestría en Políticas Públicas de la Universidad Ibero León, cuenta con una especialidad en Gobernanza para el Desarrollo por la Universidad Meléndez Pelayo en España, es coordinador del programa de Cultura de Paz de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, es embajador senior de la campaña My World México para la Agenda 2030, ha colaborado para diferentes organismos civiles de derechos humanos desde 1998, entre ellos el Centro Fray Bartolomé de Chiapas, el CERIAL y el IMDEC en Guadalajara, y es director de la organización civil Pensamiento Social AC. Coautor de varios libros en México y Latinoamérica sobre temas de derechos humanos, ciudadanía, desarrollo sostenible y gobernanza, y es experto consultor en los temas de derechos humanos, participación ciudadana, globalización y gobernanza. Es miembro de la Red de Planificación para el Desarrollo en el Grupo de Liderazgos Públicos de la CEPAL. Bienvenido, doctor. Bien. Entonces, vamos a dar espacio al doctor Hernández para que pueda iniciar con su ponencia. Vamos a tener la exposición de su parte y después queremos dar un espacio para preguntas, respuestas, ¿de acuerdo? Nada más, como nos están escuchando compañeros nosotros, docentes en línea, va a ser necesario que estén hablando en los dos micrófonos. Entonces, adelante, el tiempo es suyo. Gracias, maestra Marta Paola Gleason Espíndola.
Gracias por sus palabras. Saludo con mucho afecto a mis compañeras y compañeros docentes de mi alma mater, la Universidad de Guadalajara, particularmente de esta área que es el sistema de la universidad virtual. Saludo desde luego a la rectora, la doctora María Esther Avelar Álvarez, y la felicito por la consolidación de este sistema que cada vez quienes estamos cercanos a él y a su desarrollo vemos cómo se ha consolidado y se ha convertido en una opción para muchas personas que no pueden cursar los sistemas tradicionales, y ahora además creo que cada vez con más marcando la vanguardia de este sistema, abriendo nuevas opciones. Conozco a muchas personas, entre ellas mi madre, que estudió en este sistema de universidad virtual su segunda licenciatura, de tal manera que doy fe de que tiene un alto impacto social el trabajo que viene haciendo el sistema de universidad virtual. Saludo desde luego a la coordinadora de la licenciatura, Rosana Ruiz Sánchez, a la coordinadora de formación docente, la maestra Patricia Camacho. Desde luego saludo a quienes integran la planta docente de la licenciatura en Seguridad Ciudadana y a quienes integran este seminario de Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz y Derechos Humanos. Les felicito por emplear su tiempo y hacer el esfuerzo por mantenerse actualizadas y actualizados. Como sabemos, esto es parte del desarrollo profesional que como docentes estamos obligados a realizar, ir fortaleciendo nuestras competencias, nuestras capacidades, nuestras habilidades, para poder generar, desde luego, mejor y mayor conocimiento. Desde luego un saludo a quienes nos ven desde otros espacios. Hoy estamos desde esta aula, pero tengo entendido que nos ven y nos escuchan desde otros lugares, no solamente nacionales, sino también del extranjero. Y pues dicho esto, vamos a abordar, voy a presentarles a ustedes la aportación desde la visión de un defensor de derechos humanos, como soy y me asumo desde hace muchísimos años, puedo decir prácticamente toda mi vida, y de cómo desde los derechos humanos podemos tejer la paz y cómo se convierten hoy en la mejor alternativa precisamente para construir la paz. Para el efecto, me permitiré compartir con ustedes algunos elementos sobre lo que yo identifico, y así lo he manifestado en mis publicaciones, una nueva teoría jurídica, una nueva dimensión jurídica de la teoría de los derechos humanos. Los derechos humanos regularmente han sido abordados desde una perspectiva de carácter ético, de carácter moral. Desde el ámbito del derecho son vinculados mucho con la visión jus naturalista. Sin embargo, yo sostengo que ahora hay una dimensión mayormente jurídica y que es importante irla distinguiendo para tener la mayor consolidación de esta perspectiva en la reconstrucción de la paz, del tejido social y de garantizar procesos duraderos de reencuentro comunitario. Así, los derechos humanos, por ejemplo, como los define el Sistema de Naciones Unidas, asumiendo que es esta instancia la que ha colocado esta agenda con mayor visibilidad, pues los identifica como aquellos derechos inherentes a las personas por el solo hecho de serlos, ¿no? Y luego establece una serie de dimensiones para reiterar lo que yo considero es un solo principio. Y es que las reiteraciones en la definición que proporciona Naciones Unidas es que los derechos humanos son aquellos inherentes a todas las personas por el hecho de ser personas, sin distingo de nacionalidad, creencia, origen, y así se va, hasta 6, 7 categorías. Con lo que para mí lo que ahí nos está diciendo es que coloca la base de la construcción de la teoría de los derechos humanos sobre una piedra angular, y que yo identifico como el principio de igualdad y de no discriminación. A partir de ahí aparece este primer elemento fundamental en la conceptualización de los derechos humanos. Sin embargo, este principio apenas es eso, una piedra angular para sostener toda una teoría y la doctrina de los derechos humanos. La sustancia principal de los derechos humanos tiene que ver con otra
otro concepto, que es el de dignidad. Esto es un principio de igualdad y de no discriminación para vivir una vida digna. Y ya podremos aportar un poco sobre lo que es la dignidad o cómo podemos conceptualizar la dignidad. La dignidad en nuestras leyes ya está definida, algo que parecía imposible todavía hasta hace algunos años, y desde luego abordándolo desde la perspectiva de la ortodoxia jurídica, en donde nuestra tradición jus-positivista pues es mucho más cuadrada en cuanto a incorporar conceptos que tienen algo de subjetividad, como es la dignidad. ¿Cómo puedes tú asumir la dignidad o la vida digna de una persona que tiene quizá poco poder adquisitivo con otra que tiene mucho poder adquisitivo? Sin embargo, sí hay elementos, y es que yo propongo, y así lo expongo en alguna de mis obras, que la dignidad es aquella que primero es un valor supremo, y así lo establece la ley. La dignidad es un valor supremo, es un principio y es un derecho fundamental, base y fundamento de todos los derechos. Sin dignidad no hay derecho posible. De tal forma que hoy hablar de justicia, hablar de derecho, pues, implica desde luego hablar de dignidad como un valor preeminente. Sin dignidad no hay justicia posible, ni construcción de un proyecto de vida que satisfaga plenamente a una persona. Sin embargo, más allá de eso, la dignidad la podemos aterrizar o colocar como horizontes de llegada dos dimensiones, una de carácter individual y otra de carácter colectiva. La dimensión, ambas provocan que la persona, el ser humano, alcance el máximo de sus potencialidades en un sentido de autorrealización personal y colectivo, justamente. De tal manera que habrá quienes puedan asumir y asumamos la vida digna desde lo que otros pueden considerar algo demasiado sencillo. Y al efecto les comparto lo que he aprendido en tantos años de caminar con los pueblos originarios y en las comunidades indígenas. No se requiere mucho para alcanzar la plenitud como persona en una comunidad, en un pueblo originario. No se plantean las pretensiones, por ejemplo, que vemos en una zona urbana donde hay que tener propiedades, hay que tener una serie de satisfactores materiales para sentir que tienes una vida digna. Digo, habrá quienes no consideran una comida digna si no es en cierto lugar, de ciertas características, con ciertos requisitos, y nosotros cuando vamos a las comunidades comemos tan dignamente cuando se nos ofrece una tortilla hecha con el maíz sembrado y cosechado por ellos mismos, y a lo mejor con tan solo un poco, bueno, ya les estoy despertando el apetito, espero que hayan comido. De tal forma que algo que pareciera tan subjetivo, pues, como es la dignidad, tiene ya sus asideros. Y además se han ido generando bloques de certeza con los criterios que nos han ayudado a construir los órganos jurisdiccionales. Y aquí es donde yo voy a entrar a esta dimensión eminentemente jurídica. Insisto, distinguiendo una dimensión sociológica de los derechos humanos a una dimensión eminentemente jurídica. Esa dimensión sociológica, reitero, más con elementos de carácter político, incluso filosófico, desde luego, pero incluso hasta ideológicos. Y hago un paréntesis, por ejemplo, para recordar la aprobación de dos de los tratados internacionales más importantes a nivel del sistema de Naciones Unidas, los famosos pactos internacionales. Son dos del 66, y uno es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otro el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué tener dos pactos si bastaría con uno solo? Bueno, porque recordemos que se aprueban en el contexto de la Guerra Fría, en ese contexto de tensiones de las superpotencias de aquel momento, por una parte la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya extinta, por otra parte el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pues unos ponderando más la dimensión individual de los derechos humanos,
a través del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y otros ponderando más la perspectiva colectiva, la de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, insisto, la dimensión sociológica de los derechos humanos se transforma en nuestro país para tener una dimensión eminentemente jurídica a partir del 10 de junio del 2011. Esto es, hay un antes y un después en materia de derechos humanos en nuestro país. Quienes leímos la Constitución antes de esta fecha, lo hicimos, recordarán ustedes, bajo la perspectiva garantista. Las famosas garantías individuales, las garantías de igualdad, de legalidad, de seguridad, con toda esta doctrina de las vacas sagradas de la teoría general del derecho, don Ignacio Burboa Orihuela, entre muchos otros, y así estudiamos la Constitución, que además contenía errores de técnica legislativa. Ustedes recordarán que esa famosa parte dogmática de la Constitución, que la constituyen los primeros 29 artículos, la conocíamos como de las garantías individuales, cuando dentro de estos artículos no solamente había garantías individuales, también, y como lo hemos anunciado y divulgado, porque además es justo hacerlo, nuestra Constitución fue la primera en el mundo, o al menos una de las primeras, que postuló las garantías sociales. Esto es, no solo había garantías individuales, tenía garantías sociales. Ahora, por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución, que además se ha crecido y que es uno de los artículos más interesantes de nuestro texto constitucional en materia de derechos humanos, pero está también el derecho a la educación, pues, y el derecho a la salud, en fin. Con la reforma constitucional, recordemos que ahora el título primero, capítulo primero de nuestra Constitución lleva como nombre de los derechos humanos y sus garantías, marcando de inicio que el eje rector de nuestro máximo ordenamiento jurídico son los derechos humanos. Son los derechos humanos, y esto implica que al recibir los derechos humanos en nuestra tradición jurídica, hablamos ya de derechos humanos fundamentales. Voy a permitirme una pequeña disertación meramente doctrinaria para precisar una confusión que con frecuencia se nos presenta cuando nos planteamos cuál es la denominación más exacta, derechos humanos o derechos fundamentales. Bueno, los derechos humanos vienen del ámbito internacional, se construyen en el ámbito internacional a partir de un proceso, podemos llamarlo legislativo internacional, que es el que se sigue en los organismos internacionales. Nosotros pertenecemos a dos grandes organizaciones internacionales, por una parte las Naciones Unidas, por otra parte la Organización de los Estados Americanos. En estas organizaciones también existen los sistemas de derechos humanos, y así tenemos, por ejemplo, que en la ONU existe la Oficina del Alto Comisionado. Ahora tenemos un Consejo de Derechos Humanos que durante muchos años fue una Comisión de Derechos Humanos. Tenemos la Corte Penal Internacional y otras instancias de carácter jurisdiccional. A nivel regional o a nivel de los Estados americanos, tenemos con una Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y una Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. Para llegar a esta última con un caso de fondo es necesario pasar primero y agotar la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En estas instancias se han venido creando el andamiaje de instrumentos jurídicos que le dan sustento a los derechos humanos. Desde luego sabemos los más conocidos, los iniciales, las declaraciones. La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Colombia a principios de 1948, antes que la Declaración Universal. Y desde luego a finales o en el segundo semestre de ese mismo año, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una declaración que incluso en la denominación ya se presenta una perspectiva de lenguaje no sexista. Al menos así lo postularon algunas de las mujeres que participaron en la aprobación y en la discusión de este documento, a diferencia
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Así pues, a partir de estos dos instrumentos internacionales se comienza a construir un andamiaje de tratados, de declaraciones, de herramientas internacionales. La último corte que hice desde la academia eran poco más de 180 instrumentos internacionales. A lo largo, desde 1948 hasta nuestros días, se han ido aprobando diferentes tratados internacionales. El proceso legislativo, no voy a entrar a detalle, pero lo platico así de forma muy general, pues es producto de diferentes mecanismos. Uno de ellos es, por ejemplo, el nombramiento de relatores especializados o de especialistas en algún tema que comienzan a generar las bases o los contenidos sobre una temática en particular. Generalmente presentan informes que luego se van adquiriendo forma hasta que a través de la propia Asamblea General de Naciones Unidas, pues los van encaminando a construir tratados internacionales, y así tenemos los ya referidos 2 pactos internacionales, pero otras convenciones en temas, por ejemplo, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y lo señalo tal como se aprobó porque hay una crítica también a la perspectiva con que se crea el derecho en general, porque está presente la perspectiva masculina, ¿no? El derecho mismo, por lo general, se interpreta con esta perspectiva patriarcal desde algunas posturas que hoy nos están haciendo repensar muchos instrumentos y muchas herramientas. Pero, de hecho, el primer instrumento internacional que tiene ya esta perspectiva de transversalidad de género justamente es la convención que atiende todo tipo de discriminación en contra de las mujeres, la convención conocida por sus siglas en inglés, el acrónimo en inglés, la convención CEDAW. Y como estas, insisto, hay un tratado internacional en materia de personas refugiadas, hay tratados internacionales en materia desde luego, también del ámbito de los trabajadores. Recordemos incluso que la Organización Internacional del Trabajo es anterior a la ONU. La OIT se crea en el primer intento de construir un organismo internacional como órgano de deliberación política y evitar las guerras, justo después de la Primera Guerra Mundial. Recordarán ustedes esa famosa Sociedad o Liga de las Naciones, que no alcanzó su propósito, puesto que sabemos de 1939 a 1945 hubo una Segunda Guerra Mundial donde mueren pues más de 80 millones de seres humanos. Sin embargo, cuando se construye, se crea la ONU, se rescata y se incorpora del anterior intento a la Organización Internacional del Trabajo, que trae consigo una serie ya de instrumentos internacionales que en buena medida sirvieron para colocar las bases que nos permitirían identificar los elementos de la vida digna en la dimensión colectiva. Y así tenemos, por ejemplo, que se empezó a hablar de un salario mínimo, de una jornada máxima de trabajo, de ciertas condiciones laborales, en fin, es ahí, en el ámbito de los derechos laborales, en el contexto diríamos, recordando a Marx, de la lucha de clases, y en esta particular etapa de la historia de la revolución industrial, de la lucha del proletariado con los poseedores de los medios. La esencia de los tratados internacionales, por las temáticas que van visibilizando, son el procesamiento de los dolores más profundos de la humanidad. Así, después de ciertos momentos muy oscuros, muy tristes, de tragedias mundiales, generalmente surgen este tipo de herramientas internacionales. Y simplemente hablemos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué ocurre? Gracias. Después de 1945, cuando, oficialmente termina la confrontación bélica, los países se ven obligados a reunirse para deliberar, para reflexionar y encontrar alternativas para que esto no volviera a ocurrir. Y entonces es ahí que surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dicen: hay derechos mínimos indispensables
que todas las naciones deben respetar, estén o no vinculadas con tratados internacionales, hayan aceptado o no tratados internacionales, dejando en claro que lo que ocurra, lo que acontezca con la especie humana, independientemente del lugar donde esto ocurra, es del máximo interés de la comunidad internacional. Porque alguna de la defensa en los juicios de Nuremberg era que no se habían suscrito ciertos tratados de Ginebra, en fin. Y precisamente es en los tribunales, en esos primeros tribunales internacionales donde se juzga a mandos militares y políticos tanto del régimen nazi como en Japón, en el Tribunal del Lejano Oriente. La pregunta interpeló a la tradición jurídica, porque la defensa de quienes fueron acusados en ese momento fue: actuamos conforme a derecho. Actuamos conforme a derecho. Y si nosotros revisamos, a la llegada de Hitler al poder, se comienzan a aprobar una serie de leyes que conforme a derecho empezaron a restringir los derechos y las libertades de ciertos sectores poblacionales. Fueron más de 600 leyes las que se aprobaron y reglamentos en ese periodo. Una de ellas que en el solo nombre nos da la dimensión de lo que esto implicaba: la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemán. Imagínense el propio nombre de la ley, ¿no? Que impedía, por ejemplo, que hubiera relaciones o que se casara una persona del pueblo judío con una persona del pueblo de la raza aria, como ellos la denominaban, ¿no? Porque y esto llegaba al absurdo. Bueno, los detalles son muchos, pero no podían, por ejemplo, las familias judías contratar como personal doméstico a personas del pueblo ario, porque suponían que podía poder venir un abuso por parte del patrón, y esto implicaba que se empezara a contaminar la pureza de la sangre, ¿no? Cosas realmente absurdas, muchas las conocemos en las películas a partir de visibilizar cómo tenían que portar los símbolos, cómo los comercios del pueblo judío tenían que tener una identificación precisamente para que la gente supiera que ese era un comercio del pueblo judío. Luego les retiraron sus propiedades y los obligaron a vivir en cierto lugar, todo conforme a derecho. Conforme a derecho. Esta tradición jurídica alemana, que además es muy rica y muy fuerte, pues en este momento desde luego se cuidó que todo esto que se hiciera fuera con las leyes por delante. Y yo les recomiendo ver la síntesis, al menos, hay un resumen en Facebook, perdón, en los canales de YouTube, de la conferencia de Wannsee, que es una recreación de una reunión donde coinciden altos mandos militares y políticos del gobierno alemán, donde deliberan sobre cuál será la solución final para el problema judío. Y ustedes saben cuál fue la solución final: el exterminio masivo en campos de concentración. Bueno, fueron sin duda páginas de las más oscuras en la historia de la humanidad. Diríamos, se llevó al límite esta expresión de Thomas Hobbes en su famoso Leviatán: el ser humano, el hombre, se convierte en lobo de sí mismo. Después de esto, los ponen en el banquillo de los acusados y dicen: actuamos conforme a derecho. La máxima expresión del positivismo. Hago otro paréntesis. Lo ilustro de la siguiente manera: la organización política de las naciones y de las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad se ha sostenido particularmente en dos grandes pilares. Por una parte, el derecho natural, y por otra, el derecho positivo.
El derecho natural, digo, estoy resumiendo, ¿no? Pudiéramos hacer toda una disertación y un seminario exclusivamente sobre derecho natural, pero ahora simplemente lo coloco como este derecho que no requería ningún tipo de documento ni de formalidad para que pueda un ser humano ejercer sus derechos naturales. El derecho a respirar, el primero, ¿verdad? Yo lo llevo a esta sencillez, no requieres que alguien te dé un permiso para que te pongas a respirar, si no respira, ser humano muere. Derecho a escuchar, el derecho a ver, el derecho a sentir, quienes tienen sus sentidos y sus capacidades plenas, el derecho a pensar, no están obligados a respetar, ni se pueden justificar porque tengan algún mando político o militar o aducir que están obedeciendo órdenes superiores. En fin, yo les invito a que revisen estos principios del derecho internacional, que son los primeros avances para consolidar lo que ahora yo explico como la teoría jurídica de los derechos humanos. Bueno, todo esto viene ocurriendo a partir de 1948, cuando se aprobó la Declaración Universal, 10 de diciembre de 1948. Vienen los pactos, vienen las convenciones, viene la creación de tribunales internacionales, no solamente fueron los de Nuremberg y los del Lejano Oriente, ha habido otros tribunales que se han instaurado para atender otros holocaustos, digo, como por ejemplo el de Ruanda, el de la ex Yugoslavia o en Guatemala. Ha habido lamentablemente otros hechos igual de terribles y de dolorosos como la Segunda Guerra Mundial. Yo incluso me atrevería a decir que si México mismo, nuestro país mismo, no está atravesando por un proceso como esos en este momento, si analizamos las cifras, las cantidades de personas que han perdido la vida, de personas desaparecidas, de feminicidios y de circunstancias y de estas múltiples violencias que han terminado por afectarnos las vidas de todas y de todos, y de las que estoy seguro en algún momento algún tribunal internacional tendrá que analizar la actuación de los gobiernos de este momento. Esa es una apreciación muy, muy personal. Lo que hace ahora la Defensoría Pública es, de alguna manera, documentar esta tragedia, documentar para que haya elementos que nos permitan algún día acceder a la justicia, que en este momento, en lo corto, por la presencia y la fuerza de los actores políticos, resulta complicado, pero que sin duda, al ver lo que está ocurriendo en nuestro país y al hacer el análisis comparado con lo que ha ocurrido en otras tragedias, en otras partes del mundo y en otros momentos, sin duda que este es una época de excepción y de graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Vamos a ir cerrando un poco cómo es que se consolida esto que yo les planteo, la teoría jurídica de los derechos humanos, y cómo es que esto es el camino para la paz. Porque al final el puerto de llegada es sostener que la paz la vamos a alcanzar a través de los derechos humanos. No hay otro camino. Lo mejor que hemos construido como especie humana se llama derechos humanos. De ahí lo importante de comprenderlos a profundidad, con toda esta conceptualización filosófica que conllevan. Los derechos humanos llevan en el corazón la dignidad de las personas, llevan como principio el de igualdad y de no discriminación. Dentro de sus características está la solidaridad, está la justicia, está la libertad. Son lo mejor que la especie humana, insisto, ha construido. Y hay un antes y un después a partir del 10 de junio del 2011, cuando en nuestro país se publica la mayor reforma constitucional en la historia de la Constitución vigente. No solamente fueron los 11 artículos iniciales, ya llevamos muchos más reformas con esta perspectiva de derechos humanos. ¿Sí? Van muchos más. Y decimos que hay un antes y un después, y me voy a permitir recordar con ustedes cómo está, qué contiene hoy el artículo primero de nuestra Constitución. Ya hablé sobre el título, cómo se transformó de las garantías individuales ahora a de los derechos humanos y sus garantías. Hoy nuestra Constitución señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos. Son las primeras líneas de nuestra Constitución.
Antes se hablaba de tratados internacionales allá casi al final de la Constitución, en el artículo 133, y había toda una resistencia para no reconocer la aplicabilidad de los tratados internacionales. Hoy, ¿qué dice el artículo primero? Que además de que gozaremos todas las personas en los Estados Unidos mexicanos de los derechos humanos y de sus garantías, y aquí se corrige un error de técnica legislativa, porque lo principal es el derecho. La garantía es la consolidación de ese derecho, la consolidación de lo acordado. El derecho es el derecho a la educación. La garantía es el libro de texto gratuito, es la educación primaria laica, gratuita, obligatoria. El derecho es el derecho a la salud, la garantía pues es la seguridad social, el seguro popular o los esquemas de seguridad que establezcan los gobiernos. De tal manera que se resuelve un tema de técnica legislativa y además también ahora cuando se habla de los derechos humanos y sus garantías ya no se especifica que son individuales nada más, porque también hay garantías de carácter social. Entonces, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos y sus garantías contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales que México haya suscrito y haya ratificado en la materia. Y atención con esto, porque esto es lo que llamamos nosotros en el mundo del derecho un nuevo bloque de legalidad, que tiene pertinencia y razón de ser cuando recordamos ese protocolo sacramental de la protesta de ley. Alguna y algunos de ustedes han visto seguramente ese acto protocolario donde un gobernante, una nueva gobernante va y protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Bueno, pues aquí de esta Constitución emanan y tienen rango de supremacía constitucional todos los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. Se acabó la confusión, se acabó el falso dilema que durante mucho tiempo impidió que se aplicaran los tratados internacionales en nuestro país. Ahora esto es obligatorio. Pero no solo eso, aparece en este primer artículo constitucional toda una serie de principios, de forma atípica, atípica porque por lo general la Constitución no contiene este tipo de aspectos. Pero, por ejemplo, aquí señala que cuando haya una colisión entre el derecho interno y el derecho internacional, ¿cuál se va a aplicar? La que favorezca más a las personas, el famoso principio pro persona o el principio de máxima protección. Y esto es un punto de orientación para las y los juzgadores. Esto es de ser jueces locales, nuestros jueces y nuestras juezas se convierten en jueces internacionales. La globalización jurídica también es una realidad a través de estos sistemas internacionales de derechos humanos. Y no solo eso, en el tercer párrafo habla incluso de aspectos doctrinales, como cuáles son las obligaciones y los deberes de los estados en materia de derechos humanos. Además de los de respetar y garantizar los derechos humanos, hay las obligaciones ante un presunto caso de violación de derechos humanos de, además de prevenir, pero cuando esto ya ocurre, la de investigar, juzgar, sancionar y reparar el daño. Y sobre la reparación del daño hay toda una doctrina que es la que le da vida a la reparación integral del daño, sobre la cual hay 5 tipos de medidas. Sobre cada una de ellas la Corte ahora ya ha establecido bloques de certeza con criterios muy precisos. ¿Por qué hablo de que hay un antes y un después? Porque después del 10 de junio hablamos de derechos humanos en clave jurídica. Se termina la discrecionalidad, se termina este hecho de que, si quiero les hago caso, no, a ver, no nos confundamos. Una cosa son los sistemas públicos de derechos humanos, las defensorías públicas de derechos humanos. La parte dura es los derechos humanos en sí. Y ahora, con esta reforma constitucional, que no es lo único que ocurre, porque vienen también cambios de criterios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano de interpretación de la Constitución, al grado de que crea 2 nuevos modelos de control, tanto de la Constitución como de los tratados internacionales.
Y así tenemos un nuevo modelo de control constitucional. Y si anteriormente solamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podían hacer control de la Constitución, después de una reforma también que incluyó la creación de plenos de circuito, esto se deriva a todos los jueces en diferentes modelos. Desde luego, el modelo de control concentrado, que todavía sigue manteniendo de alguna manera el Poder Judicial Federal, pero ahora también tenemos un control difuso. No abundo más en esto porque ya es más tecnicismos de carácter jurídico, pero lo que sí es que un juez local tiene la facultad de inaplicar una ley si ésta es contraria a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica este acto de toma de protesta del funcionariado? ¿No? Implica un reto que hay que… discúlpenme la llaneza, colegas, nadie puede cantar una canción que no se sepa. Y hoy lo que sí tenemos es una falta de formación en mucho de nuestro funcionariado, en todos los niveles y en todos los ámbitos de gobierno. Es lo mejor que tenemos los derechos humanos, decía, por eso urge fortalecerlos, urge trabajar más desde la academia, desde luego, pero avanzar también con procesos sancionadores, inhibitorios, educativos, para ir generando funcionariado a la altura de este nuevo marco jurídico. Los derechos humanos, pues, se convierten en la ruta de orientación para regular la vida colectiva. Es para lo que nos ha alcanzado como especie humana. El control de convencionalidad es el control de los tratados internacionales. Por eso es tan importante que ustedes tengan presente en su trabajo, dependiendo del área que toquen, qué legislación internacional resulta aplicable. Yo pongo a su disposición una obra que es Los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano. La pueden descargar de forma gratuita de la página electrónica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, yo pudiera seguir hablando toda la tarde, pero si gustan podemos hacer un pequeño espacio para retroalimentarme con las preguntas que usted, porque o veo o realmente estamos interesados en el tema o a lo mejor ya los perdí hace media hora. Vamos dando, si gustan, un pequeño espacio para algunas preguntas y yo de ahí tomo elementos para ir cerrando mi participación y luego se van a quedar ustedes con mi colega Juan Carlos Páez, quien además de su currículum no se desprende, pero él participó desde la sociedad civil y ahora lo hace desde la Defensoría Pública en una experiencia de vida muy importante en la construcción de la versión más avanzada o más reciente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si me permiten llamarlo de esa manera, que es justamente la Agenda 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es una versión extendida con precisiones técnicas por temáticas que son una hoja de ruta para los gobiernos en este momento. Abro pues un espacio, colegas, para sus preguntas, sus comentarios y yo aquí tomaré nota para a partir de sus aportaciones hago el cierre final de mi participación con ustedes. ¿Cuál es el nombre del libro? Si nos puede repetir el nombre del libro. Yo también me quedé en los derechos humanos. Los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano. ¿Sí? Ahí explico de forma detallada y lo que hoy he venido comentando. El libro lo escribí para quienes estudiamos Derecho después de junio del 2000, antes de junio del 2011, porque ya ahora y las nuevas generaciones de juristas, nuevos estudiantes de Derecho ya están leyendo y aprendiendo la Constitución desde esta otra perspectiva. Nosotros somos afortunados, podemos decirlo, aunque bueno, creo aquí hay mucha gente joven, tal vez ninguno estudió Derecho antes de esa fecha. Hay muchos abogados. Pero ahí está a sus órdenes, ¿eh? Adelante. A ver, adelante, maestra. Ahí va el micro. Buenas tardes, gracias por su presencia, muy satisfechos de escuchar todo este bagaje. Yo quisiera que nos pudiera compartir su opinión
en el tema de derechos humanos relacionados con la licenciatura o el tema de la seguridad ciudadana. Gracias. ¿Quién más, colegas? Pues se me hace que sí los perdí hace como 40 minutos, ¿verdad? No. Buenas tardes. ¿Qué opinión le merece en todo caso esas teorías que por ahí en el contexto internacional pretenden dar una cierta excepción a la aplicabilidad de los derechos humanos, algo específicamente del derecho penal del enemigo? Gracias. Acá, otro colega. Gracias. Sí, buenas tardes, doctor. También un poco mi inquietud y mi pregunta van en torno a en qué nivel, digamos, voy a decirlo así, de contraposición se encuentra la lucha entre pugnar por tener mejores como sociedad en un contexto de derechos humanos contra la violencia que estamos viviendo como sociedad. Es decir, la sociedad civil está preocupada, el Estado hace sus intentos por combatir los niveles de inseguridad y la violencia en el país. ¿Y cuál es el rol de los derechos humanos en este contexto? A partir, por supuesto, de la idea de la cultura de la paz. ¿Qué rol juegan los derechos humanos y la comisión que tiene a bien presidir? Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra más? Ahí atrás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, bueno, relacionada también con este contexto de violencia, sobre todo de violencia política, por ejemplo, en países como Venezuela. ¿Qué papel juega el derecho internacional humanitario en ese tipo de crisis? Gracias. ¿Alguno más? Voy a intentar aportar algo, tratando de hilar algunos de los temas que son coincidentes. Digo, para empezar, la seguridad ciudadana es una propuesta, es un modelo de seguridad que se construye a partir de la necesidad de garantizar un derecho humano a la seguridad. ¿Sí? La seguridad ciudadana, como saben, pues es un concepto que implica toda una serie de elementos que ven no a la seguridad como tema de sanciones y de policías, sino de un contexto de bienestar, de atención integral a los derechos humanos de las personas. A mí me parece que la seguridad ciudadana es producto de los derechos humanos. Este enfoque de los derechos humanos en generarnos las condiciones para que toda persona pueda construir un proyecto de vida digna, que es uno de los derechos que tenemos. Todas y todos tenemos derecho a construir un proyecto de vida digna. No necesariamente esto implica que todas y todos tengamos que construir el mismo tipo de proyecto de vida. Hay quienes en su pequeño universo o en su universo distinto están completamente satisfechos. Por eso hablamos del sentido de autosatisfacción personal, en lo individual y en lo colectivo, como una medida de la dignidad. De tal manera que, por ejemplo, nosotros ahora, y voy a permitirme en esta parte aterrizar con situaciones prácticas, porque además pues todo esto que acabo de exponer no tiene sentido si no lo traducimos en la operación cotidiana, en este caso un servidor desde la función pública, cómo aplicamos toda la doctrina de los derechos humanos en la dinámica de una comunidad. ¿Cómo lo aplico? Incluso como docente. Créanme que cuando pasé el proceso de certificación de competencias docentes en el Sistema Nacional de Bachillerato fue una experiencia sumamente interesante, porque encuentras cómo ir vinculando a la malla curricular cada uno de los aspectos teóricos de los derechos humanos. Por eso insisto, estoy convencido de que ese es el camino y que la educación con enfoque de derechos humanos es fundamental para reconstruir la paz, para recuperar la paz, para construir la paz. Y en este sentido, les voy a platicar uno de los hechos que ocurren casi al inicio de mi gestión.
aunque tengo muchos años trabajando en la defensa de los derechos humanos, a partir de mi gestión, que fue en agosto del 2017, un jovencito, un compañero, uno de nuestros estudiantes de la Universidad de Guadalajara, por robarle el teléfono termina quitándole la vida ahí cerca del CUSEI. Bien, y quien le quita la vida tristemente es otro joven, al parecer, a quien seguramente ya el destino también le había quitado su propio proyecto de vida, ¿verdad? Sin embargo, ahí pues estaba destinando este caso a ser uno más de los tantos que escuchamos y nos damos cuenta y nos enteramos. ¿Cuántas ocasiones no hemos escuchado este tipo de notas? Y en una sociedad que ha normalizado la violencia, como son las sociedades de las grandes zonas urbanas, pues eso queda en los diarios, en los medios de comunicación, un tiempo y luego se olvida. Nosotros decidimos, fue la instrucción, entrarle a este caso. Oye, pero pues no está involucrado ningún servidor público. El mandato de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es muy claro. Tú solamente puedes conocer de acciones o de omisiones de servidores públicos. Pues esto es un asunto entre particulares. A ver, de nada sirve toda la doctrina jurídica. Vuelvo a Marx, a ver si no se va a olvidar. O sea, a lo largo de la historia de la humanidad, decía Marx, los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, cuando de lo que se trata es de transformar. ¿Bien? Toda esta doctrina se queda en la torre de marfil del ámbito jurídico, del ámbito académico, si no tiene una aplicación práctica. ¿Cómo resolvimos este caso? ¿Cómo atender a los cientos y miles de estudiantes que en ese momento, a través de la representación estudiantil, pedían que actuaran las autoridades, de cómo iba a pasar esto? No podía pasar nada más esto con condolencias y se acabó. Y entonces pusimos toda nuestra expertez jurídica para, primero, identificar la raíz del problema. ¿Qué es lo que nos está generando la inseguridad? Entonces comenzamos una investigación con un abordaje integral que nos llevó a emitir una recomendación general. Es una de las herramientas que tiene la comisión. A lo mejor luego, si tienen paciencia y algo de masoquismo, me vuelven a invitar a una charla como esta y les puedo platicar cuál es la función y cómo han venido evolucionando los sistemas públicos de derechos humanos y por qué son tan importantes, sobre todo en contextos de transiciones políticas como la que estamos viviendo. Y por qué de repente parecieran un obstáculo para propuestas innovadoras de cambio administrativo y político, ¿no? Y bueno, me doy esa licencia, pues estamos en la academia, pero las transformaciones profundas y las refundaciones y como le quieran llamar, no pueden pasar por alto el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Lo dejo ahí. Pero bien, en este contexto, nosotros entramos a analizar el caso y logramos identificar esta recomendación. Hicimos una recomendación donde determinamos que no había suficiente organización del Estado para garantizar el derecho humano a la seguridad, el derecho a construir un proyecto de vida. Decimos, a ver, ni siquiera están coordinados entre ustedes, ni siquiera hay mecanismos, ni siquiera los mismos criterios, ni siquiera tienen el armamento, ni siquiera tienen protocolos de actuación homologados. Era evidente. Hicimos una investigación general amplia. Los gobiernos no podían decirnos que no. Tuvieron que reconocerlo. Muy bien, esta es mi tesis general. El Estado ha incumplido en su deber de garantizar los derechos humanos. Luego entonces, quien es responsable de la reparación integral del daño, hasta donde esto es posible, en un caso como el de este joven, Francisco Álvarez Quesada, cariñosamente conocido como Panchito, emitimos esta recomendación general, la aceptaron los gobiernos, y una vez que emitimos esta recomendación, que aceptaron su responsabilidad, entonces resolvimos el caso de Panchito y acreditamos la responsabilidad institucional por violación de derechos humanos. Y bajo esa misma lógica estamos resolviendo los casos de desaparición de personas. ¿Sí?
Y dice, oye, pues no va a haber dinero que alcance. Pues México es un país de víctimas en este momento. Y después resultar incómodo, bueno, ese es nuestro trabajo. Eso es lo que tienen que hacer las Defensorías Públicas de Derechos Humanos. Y hacerlo con la mayor precisión y técnica jurídica. Por eso era tan importante consolidar. Y por eso, la verdad, yo lo veo con tanta claridad, porque desde que se hace la reforma constitucional, tengo perfectamente los ángulos de lo que implica ahora esta nueva realidad de los derechos humanos. Y es así como cuando hablamos de hecho, propusimos en esta recomendación el concepto de seguridad ciudadana, que implica, yo les invito a que lean esa recomendación que está disponible en la historia de la comisión. Es la primera ocasión que emitimos recomendaciones generales en esta gestión. La primera fue personas con discapacidad, esta sobre seguridad ciudadana y la tercera sobre personas desaparecidas. Venimos trabajando varias más, pero estas están disponibles en la página electrónica. También les recomiendo que lean la recomendación 25 que acabamos de publicar recientemente por 73 casos de personas de desaparición, que implicaba 73 expedientes que involucra a 84 personas desaparecidas. De ellas, en 4 casos acreditamos desaparición forzada, que es cuando hay aquiescencia o participación de elementos del Estado. Y en otros 16 estamos solicitando que se agoten las líneas de investigación porque se señala la participación de elementos también de funcionariado. Son resoluciones que están cambiando paradigmas. Estamos haciendo, y desde luego, si leen también las que hemos estado emitiendo ya con esta perspectiva de género, el tema de feminicidio, por ejemplo, en las próximas semanas estaremos dando a conocer la recomendación del caso. Imagínense ustedes, si no es un caso emblemático, el feminicidio que se comete afuera de la casa del titular del Poder Ejecutivo. A veces, insisto, sobre todo desde las redes sociales, es muy fácil generar este escepticismo hacia las instituciones. Pero yo quiero decirles, colegas, además lo digo con toda responsabilidad porque soy egresado, como ustedes lo pudieron constatar, del currículum que les compartió mi colega de esta Universidad de Guadalajara, y fui formado con el principio de ser agente de cambio social. El conocimiento debe tener una pertinencia transformando nuestra realidad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eso cuando hablamos del concepto de seguridad ciudadana, cuando hablamos de cuál es el rol de los derechos humanos, como nos batía nuestro colega, garantizar la dignidad de todas las personas. Ese es nuestro rol. Y estas frases superficiales y que tanto daño le hacen a veces y claro, también el sistema público de derechos humanos tiene que ser autocrítico. Eso también es cierto y tenemos que transformar. Por eso mi reto es llevar, al menos en Jalisco, la Defensoría Pública a su mejor versión, para que sea una herramienta y una institución útil a la sociedad. ¿Cuál es nuestro rol? Pues nuestro rol es garantizar la vida digna, la dignidad de las personas, el acceso a la justicia, el acompañamiento a las víctimas. A mí no me verán mucho en los medios de comunicación porque le he quitado el rol político a este cargo. Pues es una magistratura que debe de tener otro tipo de solidez. Y cuando hablamos, lo hacemos con el sustento jurídico, con las pruebas, con los elementos, con la argumentación. Y en este caso, por ejemplo, esa famosa frase es que los derechos humanos defienden delincuentes. Esto no es un tema de las comisiones de derechos humanos, es un tema del Estado de Derecho. Y si tú no se cuidan y protegen las garantías judiciales, estás poniendo en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas. Así de sencillo. Y porque a alguien se le ocurrió cometer un acto de tortura contra una persona que cometió un delito, pues le está abriendo las puertas para la impunidad. Por Dios, es una cuestión de sentido común. Entonces debemos garantizar que trabajemos bajo el principio de legalidad. Y este es el punto de partida. El tema del derecho internacional humanitario, bueno, pues cómo no recordar, se me va siempre el nombre de él, quizás ustedes me ayuden, quien promovió la creación de la Cruz Roja Internacional. Recuerdan que en aquella famosa batalla de Solferino, en donde iba una persona de nacionalidad suiza
y se encuentra con un espectáculo dantesco después de una batalla entre dos ejércitos donde prácticamente habían llegado casi hasta aniquilarse y cientos de heridos y de personas sufriendo ahí, corre al pueblo más cercano a pedirle a los habitantes que vayan y le ayuden, porque pues hay que asistir a esas personas. Cuando regresa a su país, en Suiza, plantea la necesidad de crear un organismo de asistencia humanitaria, y ahí se crea la Cruz Roja, y a partir de ahí empiezan a construirse el derecho internacional humanitario, que es en buena medida parte de lo que alimenta luego el derecho internacional de los derechos humanos. Desde el derecho humanitario se establece, por ejemplo, que entre los ejércitos y en las batallas no todo se vale. Imagínense, o sea, desde ahí se establece, aún en las guerras no se vale todo. Y un simple dato, la sepultura honorable, el derecho a una sepultura honorable. Pero pareciera que no recordamos la historia, y luego vemos un tráiler cargado de cuerpos de personas identificadas circulando por las calles de nuestra ciudad. Se nos olvida las decisiones de la historia. El fundador de la Cruz Roja, sí, y que luego también aparece la Media Roja Internacional. Bueno, son pues estas lecciones del derecho internacional humanitario en este momento. Por ejemplo, cuando hablamos, ayer estuve visitando al padre Alberto, allá por mi barrio, Miravalle, en Cerro del 4, tiene trabajo de muchos años, y donde él se encarga de liderar a un grupo que apoya a personas migrantes en la Casa del Migrante del Refugiado, que fue víctima de agresiones hace algunos días. ¿Sí? Y vemos, ustedes recordarán, fueron testigas y testigos en el marco de las caravanas, el éxodo migrante, cómo se despertó ese lado torvo de una sociedad que discrimina, y veíamos a través de las redes expresiones de odio en contra de hermanos y hermanas que estaban pasando por nuestro territorio en búsqueda de llegar a otro lugar para construir un proyecto de vida. Apareció ese lado torvo de una sociedad que no acaba de comprender la importancia del derecho humanitario. Más allá de las situaciones o de los casos que de repente se difunden y que pueden generar alguna postura en la opinión pública, lo cierto es que nosotros en el acompañamiento de estas personas nos encontramos que se van y que están en esa situación de suma vulnerabilidad, familias con sus hijas, con sus hijos. Les platico uno de los casos que me tocó platicar directamente con un hombre de aproximadamente unos 35 años, un hombre joven, estaba lesionado de su pierna, caminando con mucha dificultad, se quedó casi rezagado en una de esas caravanas junto con su esposa. Estaban improvisando una pequeña casa de campaña con plásticos, cajas de cartón. Se soltó la lluvia, por cierto, ese día en una de las casetas de la carretera que va a Nayarit, y el hombre se había caído por sostener a su familia en los transportes improvisados, que de repente es que o se vienen por hambre, por violencia, por persecución. Son situaciones extremas. ¿Qué tan extremas? Que corren el riesgo de atravesar por un país como el nuestro, que se encuentra inmerso en condiciones de suma violencia. Recordemos lo que pasó en San Fernando. Acaba de emitir la CNDH una recomendación al respecto. Cientos de personas asesinadas por los grupos criminales. A todo esto están expuestos quienes atraviesan por nuestro país. Nuestro faro de orientación, el derecho humanitario. Y en este momento hay una interpelación al derecho humanitario, considerando esta situación de excepción que se tiene con los grupos del crimen organizado. Este debate que se ha despertado luego de estos acontecimientos de la ciudad de Culiacán. Ahí son situaciones, o sea, la realidad es terca, la realidad es como es, y lo que aquí apareció es visibilizar un ente de poder, o sea, ahora sí que hacer visible algo que
pues de lo que todo el mundo sabemos y escuchamos, los nuevos factores de poder en las sociedades. Ahí están presentes, como están también presentes los macrocorporativos criminales, que sin necesidad de gobernar a un país poderoso tienen el control de la economía en muchas regiones de nuestro planeta, ¿no? Bueno, pero esas son otras historias. Qué bonito es venir al aula y tener estas oportunidades. Creo que después de que termine este cargo habrá mucho que trabajar en la academia. Me queda el tema de las teorías de la... bueno, cerrando nada más, estamos trabajando para construir condiciones de paz, ¿eh? Ese es el propósito. De hecho, por eso es que tenemos una coordinación para la paz, que es la que tiene mi compañero Juan Carlos Páez, y que estamos siguiendo la ruta que a nivel mundial se ha establecido, que es el de promover los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030, con microprocesos, porque de repente también como que se quieren encontrar respuestas macro. Yo creo que hoy es una lucha o un esfuerzo cuerpo a cuerpo, digo yo, en nuestras trincheras, en nuestro espacio. El aula es el nuestro, es el de ustedes. Desde aquí se pueden construir grandes cosas. La mente y el conocimiento son herramientas poderosas para transformar el mundo, y yo espero que después de esta tarde les deje la inquietud de meternos, de compenetrarnos, de tener más hambre por conocer en esencia lo que son los derechos humanos, porque hay muchas personas que se cobijan con banderas que no les corresponden, y en nombre de los derechos humanos se han hecho muchísimas barbaridades, bueno, hasta invasiones de países, en nombre de los derechos humanos. Y así como lo hablamos a nivel internacional, lo hablamos también en decisiones a nivel local. Hoy, por ejemplo, desde los derechos humanos, pues tenemos que abordar cómo están utilizando nuestro territorio en nuestra ciudad, luego el tema de las villas panamericanas, el tema de los rellenos para quitarle espacios a zonas federales, las autorizaciones fuera de norma, el impacto ambiental a esta casa común que tenemos, la dimensión colectiva de los derechos humanos, ¿no? Nada más me quedé con la teoría de la excepción de los derechos humanos. No sé si se refiere a este postulado que muchos de repente hay una crítica, porque hay un discurso contrario a los derechos humanos a nivel global. Tan es así que vean los resultados electorales, ¿no? Y no solamente hacia el norte, también hacia el sur y hacia otros lugares. Analicemos el discurso político. Ante la desesperación de la sociedad, hay cierta disposición lamentable a renunciar a los derechos y a las libertades fundamentales que tanto nos ha costado construir y alcanzar. Y hay un escepticismo generalizado también hacia las instituciones, incluyendo, y ustedes, no sé si aquí lo alcancen a percibir, pero pues yo que constantemente estoy también trabajando con adolescentes y gente cercana que está dentro de la universidad, hay también un escepticismo al modelo educativo, hay un cuestionamiento, y con una carga ideológica fuerte que cuestiona incluso el tipo de profesiones y el modelo de educación que hoy tenemos. O sea, son cuestionamientos de fondo, y parte de esta filosofía global de nuevas generaciones. ¿Cómo se expresan? Pues uno quisiera pensar que hay lógicas, pero yo más bien creo que aquí aplica la teoría del caos, y el orden surge del desorden, y de la medida en que vayamos concatenando, alineando, articulando las experiencias locales, universos de estudio pequeños, podremos ir encontrando bloques de certeza para ir orientando nuestra labor docente, de tal manera que ciertamente hay un discurso contrario, un discurso adverso. Yo simplemente veo los comentarios cuando se plantea ahora la desaparición de la CNDH. Imagínense una sociedad sin derechos humanos. Imaginémoslo. Más allá de los temas del ámbito policial, penal, judicial, mucho más allá, porque los derechos humanos tienen que ver con todos los ámbitos del desarrollo de las personas. Hoy por la mañana
el Congreso del Estado anunció públicamente el cumplimiento de una recomendación y se los comparto porque además estoy muy contento por esto. Por primera vez en la historia, de forma pública, en un informe del Poder Legislativo, se anuncia el cumplimiento de una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos al Poder Legislativo del Estado. Recomendaciones que nunca se le habían dirigido o casi nunca se le habían dirigido. Y hoy hay una modificación al Código Civil en materia de los requisitos para contra el matrimonio para las personas que con el tema del VIH-Sida. Cuando una persona se hace sabedora de las enfermedades que tiene y hay un mutuo consentimiento, ya no hay impedimento de terminar el tema de la discriminación. La discriminación, por eso volvemos al principio de igualdad y de no discriminación, todos los derechos para todas las personas. Quisiera platicar con ustedes de todas estas propuestas, de las acciones positivas que implican los derechos humanos, en fin, pero ahora ya el tiempo se nos ha ido, tengo que continuar con la agenda, decirles, queridas y queridos compañeros docentes, compañeras de la Universidad de Guadalajara, que como compañero de ustedes de esta alma mater, estoy haciendo mi mayor esfuerzo en este espacio que la vida me ha dado la oportunidad de dirigir, que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que estamos a sus órdenes para cualquier otro proceso. Tenemos una revista indexada, hemos avanzado mucho también en la parte de la investigación, estamos creando ya esta comisión que ojalá se dé la oportunidad de irla conociendo poco a poco. Es una comisión distinta de la que se creó hace casi 30 años y distinta de la que venía existiendo hasta hace 2 años. Esta comisión hoy tiene una agenda que es un espejo de la agenda social, a través de áreas especializadas, a través de grupos de trabajo, que estamos acompañando a aquellos grupos que por sus condiciones físicas, económicas, sociales, culturales, se encuentran en mayor riesgo de ver vulnerados sus derechos y sus libertades fundamentales. Y lo está haciendo un egresado de la Universidad de Guadalajara y en compañía de muchos otros compañeros y compañeras universitarias, también de esta universidad y de otras. Así que pues también nos gustaría contar con su participación, ojalá y posteriormente, y dejo abierta la invitación a la rectora y a la coordinadora, que podamos hacer simposios, coloquios, aprovechando toda esta infraestructura que ustedes tienen, que podemos hacer un diplomado especializado en derechos humanos, que podemos hacer una especialidad en derechos humanos. Si ustedes revisan y ven que tenemos los méritos y los elementos suficientes para ofrecer un servicio, un proyecto académico de calidad, estamos en la mayor disposición. Creo que le haríamos un bien a nuestra humanidad en estos momentos tan confusos. Pues muchísimas gracias y le dejo el uso de la palabra. Bueno, primero aquí a la maestra Marta, ya me dirá qué sigue. Muchas gracias. Bueno, solamente decirles que me permití traerles un pequeño obsequio, que se los van a estar entregando a quienes nos ven desde otras partes. Bueno, ya aquí se los guardará seguramente la coordinadora, unos pequeños libros, algunos estudios recientes sobre aspectos y diferentes temáticas de derechos humanos. Y desde luego dejar a su consideración esta obra que ya les comenté, y con todo gusto nos reunimos algún día para hacer un taller y poder analizar a detalle. Invitarles también a la comisión. Digo, no podemos, yo que más quisiera que tuviéramos un edificio nuevo, pero más que los edificios lo que importa son los procesos que desde ahí se construyen. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias, doctor Hernández. Rescato unas ideas. Bueno, quiero comentar que recientemente se ha iniciado una línea de especialización en la licenciatura de Derechos Humanos y Perspectiva de Género, encabezada por la doctora Carmen Chinas, que es profesora investigadora de este programa educativo. Entonces creo que empatamos mucho en el sentir y en la perspectiva, ¿no? Creo que es muy claro, ¿no? Lo dijo usted, el camino para la paz es a través de los derechos humanos, ¿no? Y no es nada más interpretar, sino transformar, ¿no? Entonces, gracias por este tiempo. Quisiera aprovechar la presencia de nuestra rectora, la doctora Maritela Velar, para otorgar un reconocimiento, porque como lo acaba de mencionar el doctor Hernández, está por retirarse. Entonces, quisiéramos pasar a entregarle esta constancia de manos de nuestra rectora.